Los primeros, como ya lo mencioné, son los que se infectaron sin deberla ni temerla, como en el caso de los fumadores pasivos, que desarrollan alguna clase de enfisema por vivir con un fumador, por ejemplo, un padre. Los segundos, pues serían los que se enfermaron como consecuencia de sus actos. Bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden externar, ¿eh? Sí. Tal vez de modo más, si alguien tiene algún comentario. Pues tal vez de un modo más importante, por esencial que pueda parecer, la atención en estas particularidades que estamos haciendo para encaminar nuestra reflexión moral, pues se debe dar cabida también a la operación de alguna exigencia de consistencia ética. Tal vez, ese sí es un texto más complicado, en algún momento revisemos un texto cortito de Bernard Williams, que precisamente se llama así, la consistencia ética, para entender en algún momento a qué se refiere con esto. Pero bueno, si tal reflexión pues ha de generar juicios mucho mejores que las meras manifestaciones de un ejercicio de un poder arbitrario o del aval otorgado al favoritismo y otros tipos de corrupción, ¿no? Pues seguramente, porque se da cuenta de este tipo de cuestiones, pues Samuel Ponce de León menciona propuestas similares que se relacionan con las consecuencias de otras actividades de riesgo, no solo fumar o beber. Precisamente Mark Platz en una clase llegó a comentar que si a esas vamos, pues también se podría considerar como conducta de riesgo, pues la práctica del montañismo o incluso conducir un automóvil, ¿no? Pero pensemos en los fumadores y los exfumadores, ¿no? Saquemos esta discusión del VIH y llevémosla al tema de los fumadores. ¿Acaso la aportación económica que hagan los fumadores, si los consideramos como que su cuadro es una enfermedad previsible, esta aportación económica que hagan dependerá de cuánto y durante cuánto tiempo durante cuánto tiempo fumaron? Esa aportación económica se reducirá conforme pase más tiempo de que abandonaron el hábito de fumar, o tal vez, y peor aún, su aportación económica habrá de depender en parte de la frecuencia y la intensidad con la que fumaban en presencia de no fumadores, o sea, estas víctimas pasivas inocentes de la adicción del fumador. Bueno, sobre este punto, pues el interesante ejemplo que pone Samuel sobre los grupos que prohíben la vacunación de sus hijos, pues provoca un problema exactamente como uno de los que ya mencionamos, ¿no? En el caso de la transmisión vertical del VIH. Los hijos de los miembros más pobres de estos grupos que están en contra de la vacunación, habrán de recibir o no tratamiento gratuito por las consecuencias del comportamiento de sus padres. Y de ser así, lo recibirán también los padres cuando sea apropiado, porque de no ser así, pues prácticamente se está promoviendo la orfandad. Y digo esto porque proveerles el servicio a los hijos y no a los padres es poner en riesgo la vida de sus progenitores y ponerlos, por tanto, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Tal vez, por lo menos, alguna de esas preguntas que he soltado aquí, pues se les puede dar respuestas, pues algunas del todo aceptables, pero la principal dificultad que afronta la propuesta que expone Samuel Ponce de León seguiría persistiendo. ¿Realmente es posible implementar esta idea de una moralidad sexual, ¿no? La puesta en marcha de una propuesta como esta realmente reduciría por lo menos significativamente la incidencia de actividades sexuales de alto riesgo y de ese modo reduciría por lo menos significativamente el número de nuevas infecciones. Desde luego, este es un problema empírico y pues no tengo ningún deseo de unirme a las legiones de aquellos que creen o se asumen como dotados para anticiparse a la naturaleza de estos hechos. Pero mientras no estemos razonablemente convencidos de la efectividad potencial de la propuesta, difícilmente tendrá sentido considerar si valdría la pena pagar los diferentes tipos de costos
involucrados con esta implementación. Bueno, hay una cuestión final que quiero mencionarles, y es sobre el carácter frecuentemente oscuro y enigmático de los objetos de buena parte del deseo sexual, así como su naturaleza frecuentemente intensificada, en las que se podrían llamar pues las situaciones de riesgo que hemos hablado aquí, ¿no? Se manifiesta esta idea en el texto de Carlos Bonfil. Lamento no hacer tantas reflexiones sobre este texto, pero Yo me llama la tengo, atención. A ver, dime. ah, Sí, ya. bueno, en lo que estaba diciendo, ¿Sí? siento que estas enfermedades son más satanizadas, por así decirlo, porque realmente no se ha podido hablar abiertamente. Bueno, se dice que sí, que ya son, en la actualidad ya somos más abiertos ante esos temas, Sí. pero yo siento que no, sobre la sexualidad. O sea, que la sexualidad realmente no es un tema que se hable completamente, incluso en nuestras casas todavía no se habla completamente de ese tema cuando somos chiquitos. O el día que fuimos al Colegio de las Vizcaínas, vi que ya tenían carteles de uso del condón y de varias cosas, pero eso no pasa en las escuelas públicas. Quizás eso porque, no sé, no sé los motivos por los que ya se les esté educando a los niños de sexualidad en esa etapa, pero pues en las escuelas públicas todavía no se hace, o por lo menos que yo me entere, porque yo tengo sobrinos, no se llega a hacer, y porque se cree que es como un tema que no se puede hablar con niños pequeños, cuando pues yo creo que sí se puede de cierta manera. O sea, no le vas a explicar completamente como cuando hablas con una persona más grande. Pero pues bueno, regresando a mi punto, que la sexualidad está satanizada. Por eso siento que esas enfermedades están de esa misma manera. O sea, como que, ay, este, más, como lo que dice Ponce de León. O sea, ¿por qué darle el servicio de salud a alguien que sabe de las consecuencias? Cuando se le dan servicios de salud a personas que tienen efesemas pulmonares o que tienen EPOC o que tienen cáncer, o sea, sabiendo que, por ejemplo, alguien que tiene cáncer que estuvo, no sé, expuesto a un radiólogo que sabía que se Uh-huh. iba a dedicar y sabía que iba a tener exposición. O alguien que tiene efisema pulmonar, que también sabes, con cada cigarro que te tomas, sabes a dónde vas a llegar. Cigarro que te tomas, no, perdón, que te fumas, sabes a Sí, dónde vas a llegar. Siento sí. que por eso ese tipo de enfermedades como el VIH, que son de transmisión sexual, o el sífilis o la clamidia, son más, se preguntan el por qué sí y el por qué no dar un servicio de salud. Cuando no se preguntan así como con lo que dijo, de utilizar un carro en un accidente, o bueno, que surja un accidente, o de cosas más comunes, porque la sexualidad está elegida, por así decirlo. Bueno, pero es que, no sé, o sea, otras enfermedades también básicamente las eliges. Pero bueno, ya. Creo que, no sé si Mira, me di a entender a lo que estaba pensando. sí. Tiene que ver con con algunas ideas que solté al inicio de de todos estos comentarios y con lo siguiente que iba yo a comentar precisamente del texto de Carlos Bonfil. Precisamente lo que primero lo que tienen en común tanto el texto de Bonfil como de Ponce de León es que de entrada tenemos que entender que el papel de la sexualidad en la vida del ser humano pues es compleja. De entrada, eh, desencasillarla y pensar que únicamente se reduce a un motivo reproductivo y que surge un panorama, pero realmente espinoso, por no decir escurridizo, que es el motivo del placer sexual. Bueno, eso por un lado. En segundo lugar, pues, está la cuestión de la realización de actos sexuales, tiene que ver con muchos temas que trastocan eh, pues la vida y el estado emocional y físico también de una persona. Como mencioné, abuso, confianza, manipulación, hedonismo, etcétera. Pero me parece que en el texto de Carlos Bonfil, de todas las piezas cinematográficas que menciona,
hay una reflexión que quiero hacer sobre un film de Cyril Collard que se intitula Le Nuit Fauve, Las noches rojizas, digamos, y tiene que ver sobre uno de los personajes de esta cinta. Bueno, pues aparte de la cuestión del supuesto ¿Puedo hacer acceso, un comentario? a ver si, Antes de, adelante. es que, bueno, cuando estaba leyendo lo de Ponce de León, pues al principio sí tuve como, o sea, como conflictos, porque decía, pues es que a lo mejor el VIH es una enfermedad que sí se puede prevenir. Y cómo le dan a veces, o sea, todo el tratamiento y no cobran nada. Y hay otras enfermedades que no se previenen y que te dan y que el tratamiento es muy caro. Pero ya después decía, pues es que también, o sea, muchas veces, pues dicen, es que el VIH es prevenible, pero si estás con alguien y hay como está la confianza y todo eso, y que de pronto resulta que tengas VIH, o sea, me Sí, surgía como tú crees que, o sea, se puede prevenir, pero cuando realmente estás con alguien y según lo conoces y resulta que también tiene VIH y te contagió de VIH y cosa que no era tu culpa, o sea, por confiar en la persona. ¿Sabes? Podemos extrapolar esto precisamente y qué bueno que lo mencionas. Eh, Podemos extrapolar estas implicaciones que a las que haces alusión y que están en el texto de Samuel Ponce de León. ¿Cómo determinaríamos entonces quién, vamos a decir que se intenta aplicar esta propuesta de Ponce de León? ¿Cómo decidiríamos quién tiene y quién no tiene derecho? Yo estoy infectado de VIH, pero a mí me lo contagió alguien en quien yo confié y que no correspondió a esa confianza. Ah, Sí, pues tú sí pues, tienes derecho. Ah, tú sí tienes derecho. Yo en realidad, pues me dediqué a una vida licenciosa y pues estoy enfermo por mis propias acciones. Entonces tú no. Eso es muy similar a toda la serie de discusiones sobre bioética que hoy giran alrededor del llamado Manual de Bioética del Consejo Nacional de Salud, donde se supone que está la UNAM y que ha sido excluida en su diseño. Por ejemplo, para elegir qué pacientes son los que, digo, tratando de priorizar los recursos y de que no hay suficientes camas y respiradores para todos, qué pacientes son los que cumplen con los requisitos para poder acceder a las pocas camas y respiradores que tenemos. Se habla de la implicación de una vida completa. Quiere decir que las personas que sean mayores de edad ya no es una vida completa. Eso tiene una implicación ética y moral muy fuerte. Decir que alguien ya no es merecedor, por más que estemos en una situación de tratar de preservar una vida que quizá tiene mucho más expectativas que otra, pero es prácticamente matar a